y luego Juan Diego subió al cerrito. Y cuando llegó a la cumbre, mucho se maravilló de cuántas flores allí se extendían. Tenían abiertas sus corolas, flores las más variadas, bellas y hermosas como las de Castilla, no siendo aún su tiempo de darse, porque era cuando arreciaba el hielo. Las flores estaban difundiendo un olor suavísimo. Eran como perlas preciosas, como llenas de rocío de la noche. Enseguida comenzó a cortarlas. Todas las juntó, las puso en el hueco de su tilma. Por cierto que en la cumbre del cerrito no se daban ningunas flores, porque es pedregoso. Hay abrojos, plantas con espinas, nopaleras, abundancia de mezquites, y si acaso algunas hierbas pequeñas se solían dar, entonces era el mes de diciembre. Todo lo come, lo echa a perder el hielo. Y enseguida vino a bajar, vino a traerle a la niña celestial las diferentes flores que había ido a cortar, y cuando las vio, con sus venerables manos las tomó. Luego las puso de nuevo en el hueco de la tilma de Juan Diego y le dijo: Hijo mío, el más pequeño, estas diversas flores son la prueba, la señal que llevarás al obispo. De mi parte le dirás que vea en ellas mi deseo y que por ello realice mi querer, mi voluntad. ¿Y tú que eres mi mensajero? En ti absolutamente se deposita la confianza. Y mucho te ordeno con rigor que únicamente a solas, en la presencia del obispo, extiendas tu tilma y le muestres lo que llevas. Y le contarás todo puntualmente. Le dirás que te mandé que subieras a la cumbre del cerrito a cortar las flores, y cada cosa que viste y admiraste. Así tú convencerás en su corazón al que es el gobernante sacerdote. Así él dispondrá que se haga, se levante, mi casa sagrada que le he pedido. Y en cuanto le dio su mandato a la celestial reina, vino a tomar la calzada. Viene derecho a México, ya viene contento, ya está calmado su corazón, porque va a salir bien, bien llevará las flores. Mucho viene cuidando lo que está en el hueco de su tilma, no vaya a ser que algo se le caiga. Viene disfrutando del aroma de las diversas flores preciosas. Cuando llegó al palacio del obispo, lo fueron a encontrar el portero y los demás servidores del sacerdote gobernante. Él les suplicó que le dijeran que deseaba verlo, pero ninguno de ellos quiso. No querían escucharlo, o tal vez porque aún estaba muy oscuro, o tal vez porque ya lo conocían, que nomás los molestaba, los importunaba, y ya les habían contado sus compañeros, los que lo fueron a perder de vista cuando lo habían ido a seguir. Durante muchísimo rato estuvo esperando la razón, y cuando vieron que por muchísimo rato estuvo allí, de pie, cabizbajo, sin hacer nada, por si era llamado, y como que venía trayendo algo que estaba en el hueco de su tilma, luego, pues, se le acercaron para ver qué es lo que traía y satisfacer su corazón. Y cuando vio Juan Diego que de ningún modo podía ocultarles lo que llevaba, y que por eso lo molestarían, lo empujarían o tal vez lo golpearían, un poquito les mostró que eran flores, y cuando vieron que todas eran finas, variadas flores como las de Castilla, y como no era tiempo entonces de que se dieran, muchos se admiraron de que estaban muy frescas, con sus corolas abiertas, lo bien que olían, preciosas, y quisieron coger y sacar unas cuantas, y 3 veces sucedió que se atrevieron a tomarlas, pero de ningún modo pudieron hacerlo, porque cuando hacían el intento ya no veían las flores, sino como una pintura o un bordado, o cosidas en la tilma las veían. Inmediatamente fueron a decirle al gobernante obispo lo que habían visto, y cómo deseaba verlo el indito que otras veces había venido, y que ya hacía muchísimo rato que estaba allí aguardando el permiso, porque quería verlo. Y el gobernante obispo, en cuanto lo escuchó, tuvo ya en su corazón de que aquello era la señal para ser convencido, para que él llevara a cabo la obra que solicitaba el hombrecito. Enseguida ordenó que pasara a verlo, y habiendo entrado, en su presencia se postró, como ya antes lo había hecho, y de nuevo le contó todo lo que había visto, lo que había admirado y su mensaje. Le dijo: Señor mío, gobernante, en verdad ya hice, ya cumplí según me ordenaste, así fui a decirle a la señora, mi ama, la niña celestial, Santa María, la amada Madre de Dios, que tú pedías una señal para poder creerme, para que le hiciera su casita sagrada, allá donde ella te pedía que la construyeras. Y también le dije que yo te había dado mi palabra de venir a traerte alguna señal, alguna prueba de su venerable voluntad, como me lo encargaste. Y ella escuchó bien tu venerable aliento, tu venerable palabra, y recibió con alegría tu petición de la señal, de la prueba, para que se haga, se cumpla su amable voluntad. Y ahora, cuando era todavía de noche, me mandó para que otra vez viniera a verte, y yo le pedí su señal para ser creído, como me dijo que me la daría.
e inmediatamente lo cumplió. Y me mandó a la cumbre del cerrito, en donde antes yo la había visto, para que allí cortara diversas flores, como las de Castilla. Y yo las fui a cortar, se las fui a llevar allá abajo, y con sus venerables manos las tomó. Luego, de nuevo, las puso en el hueco de mi tilma, para que te las viniera a traer, para que a ti personalmente te las entregara. Aunque bien yo sabía que no es lugar donde se den flores la cumbre del cerrito, porque solo es pedregoso, hay abrojos, plantas espinosas, nopales silvestres, mezquites. No por ello dudé, no por ello titubeé. Fui a acercarme a la cumbre del cerrito. Miré que ya era la tierra florida. Allí habían brotado variadas flores, como las rosas de Castilla, de lo más fino que hay, llenas de rocío, esplendorosas. Así luego las fui a cortar, y ella me dijo que de su parte te las diera, y que así yo probaría, para que tuviera la señal que le pedías, para realizar su venerable voluntad, y para que aparezca que es verdad mi palabra, mi mensaje. Aquí las tienes. Hazme favor de recibirlas. Y luego extendió su blanca tilma, en cuyo hueco estaban las flores, y al caer al suelo todas las variadas flores, como las de Castilla, luego allí, en su tilma, se convirtió en señal. Se apareció de repente la amada imagen de la perfecta Virgen Santa María, Madre de Dios, en la forma y figura en que ahora está, en donde ahora es conservada, en su amada casita, en su sagrada casita en el Tepeyacac, que se llama Guadalupe. Y en cuanto la contempló el obispo gobernante y también todos los que allí estaban, se arrodillaron, mucho la admiraron, se pusieron de pie para verla, se conmovieron, se afligió su corazón, como que se elevó su corazón, su pensamiento, y el obispo gobernante con lágrimas, con tristeza, le suplicó, le pidió perdón por no haber realizado su venerable voluntad, su venerable aliento, su venerable palabra. Y el obispo se levantó, desató del cuello de donde estaba atada la vestidura, la tilma de Juan Diego, en la que se apareció, en donde se convirtió en venerable señal la reina celestial. Y luego la llevó allá, la fue a colocar en su oratorio, y todavía allí pasó un día entero Juan Diego en la casa del obispo, quien hizo que se quedara allí, y al día siguiente le dijo: Anda, vamos a que muestres dónde es la venerable voluntad de la reina del cielo que le levante su templo. De inmediato se dio la orden de hacerlo, levantarlo, y Juan Diego, en cuanto mostró en dónde había mandado la Señora del Cielo que se le levantara su casita sagrada, luego pidió permiso, que quería ir a su casa para ir a ver a su tío Juan Bernardino, que estaba muy grave cuando lo dejó, y había ido a llamar a uno de los sacerdotes a Tlatelolco para que lo confesara y lo dispusiera, de quien la Reina del Cielo le había dicho que ya estaba sanado. Pero no lo dejaron ir solo, sino que lo acompañaron a su casa, y cuando llegaron vieron a su venerable tío que estaba sano, absolutamente nada le dolía, y él, por su parte, mucho se admiró de la forma en que su sobrino era acompañado y muy honrado. Le preguntó a su sobrino por qué así sucedía el que mucho le honraran, y él le dijo que cuando lo dejó para ir a llamarle un sacerdote para que lo confesara, lo dispusiera, allá en el Tepeyacac se le apareció la Señora del Cielo, y lo envió a México a ver al gobernante obispo para que allí le edificara su casa en el Tepeyacac, y que ella le dijo que no se afligiera, porque ya su tío estaba curado, y con esto mucho se tranquilizó su corazón. Su tío le dijo que era verdad, que en aquel preciso momento ella lo sanó, y que la contempló exactamente en la misma forma como se le había aparecido a su sobrino, y le dijo cómo a él también lo había enviado a México para que viera al obispo, y que también, cuando fuera a verlo, todo, absolutamente se lo manifestara, le dijera lo que había contemplado y la manera maravillosa en que lo había sanado, y que bien así se le llamara, bien así se le nombrara, la perfecta Virgen Santa María de Guadalupe, su amada imagen. Y enseguida llevaron a Juan Bernardino a la presencia del gobernante obispo para que viniera a hablarle, delante de él diera testimonio. Y junto con su sobrino Juan Diego, el obispo los hospedó en su casa unos cuantos días, mientras que se levantó la casita sagrada de la niña reina, allá en el Tepeyacac, donde se le mostró a Juan Diego. Y después de que el señor obispo la tuvo algún tiempo, trasladó a la iglesia mayor la preciosa reverenciada imagen de la amada niña celestial. La vino a sacar de su palacio, de su oratorio en donde estaba, para que todos la vieran, se admiraran de su preciosa imagen. Y absolutamente todos, toda la ciudad, sin faltar nadie, se estremecieron cuando fueron a contemplar, a admirar su preciosa imagen. Venían a conocerla como algo divino, venían a presentarle sus plegarias,
Muchos se admiraban en qué milagrosa manera se había aparecido, puesto que absolutamente ningún hombre de la tierra pintó su amada imagen.